Como una aproximación a cómo se forma el tejido cartilaginoso, recordemos que venía de unas células que tenían una forma así, que estaban metidas en un tejido que se llama mesenquimático, que se origina alrededor de la tercera semana de vida intrauterina, justo cuando ocurre la gastrulación. Estas células, que son de origen mesenquimático, son células madre. Quiere decir que pueden dar origen a diferentes tipos de células según la actividad que realicen. Esta diferenciación hace que la célula mesenquimatosa comience de repente a convertirse en una célula productora de elementos que puede depositarlos afuera de la membrana celular externa. Y esta célula comienza a producir un aparato de Golgi y un retículo endoplásmico que se va a ver relativamente engrosando la célula, de tal forma que deja de ser una célula piramidal y se convierte en una célula más o menos esférica así. Esta célula coloca todos los elementos que está produciendo en la superficie. Y cuando coloca estos elementos, comienza a surgir lo que conocemos como matriz territorial. No es la única célula que evoluciona y por lo tanto va a tener unas hermanitas por aquí que también estén produciendo matriz territorial alrededor de ellas. Estas células que están siendo, digamos que están formando un nuevo tejido, se denominan condrógenas, a la que da origen a las que forman el tejido alrededor. Estas van a ser condroblastos. Un condroblasto entonces lo podemos definir como una célula que es ovoide con núcleo relativamente central, puede estar ligeramente excéntrico, que va a tener a su alrededor sustancia de matriz extracelular que está delimitando todos los demás espacios. Este espacio extracelular de esta matriz va a formar lo que conocemos como matriz territorial. ¿Qué es una matriz territorial entonces? Es el tejido conectivo de la matriz extracelular que rodea a cada una de estas células denominadas condroblastos. Cuando esta célula produce su matriz, vamos a tener por resultado una separación de espacio entre una célula y la otra. Este tejido, cuando no está puesto sobre una célula, sino que llenando los espacios que quedan fuera, se puede ver ligeramente más claro. Eso va a constituir la matriz interterritorial, que no le pertenece directamente a ninguno de los condroblastos que estaba originando esta otra matriz. Esta matriz interterritorial también nos muestra, en cierta forma, el tejido que ha sido renovado o que ha cambiado por la parte formadora. Muchas de estas células que están aquí atrapadas pueden tener mitosis, de tal manera que la matriz que tenían antes, que era la matriz territorial, ahora va a alojar a dos células. Y estas dos células que van a estar alojadas aquí son células más pequeñas que todavía comparten la misma matriz y se denominan grupos isógenos. ¿Por qué isógeno? Iso quiere decir el mismo, genos quiere decir origen. Los grupos isógenos son células que comienzan a hacer matriz alrededor de ellas y crean una distancia de tal manera que en poco tiempo forman cada quien su propia matriz territorial y se separan. Seguimos viendo como que si fueran ojitos, ¿va? Estos ojitos están separándose y haciendo que el cartílago crezca de adentro hacia afuera. En la orilla recordemos que había tejido mesenquimático con células mesenquimáticas y que están rodeando a estas células nuevas que van a dar origen a la matriz del cartílago. Y estas células también se pueden diferenciar en otras que habíamos visto antes que se llaman fibroblastos. El fibroblasto se caracteriza por hacer fibras
de colágena y estas fibras de colágena se van a encargar de encerrar a todas nuestras nuevas células formadoras de cartílago. En esta parte inferior, las células mesenquimáticas se formaron como células intermedias entre la mesenquimática y los condroblastos. Dijimos que estas, que son las primeras precursoras, se denominan condrógenas, que le darán origen a este cartílago. Y los condroblastos son los que hacen las fibras propiamente del cartílago. Entonces, si vemos esta estructura en general, diremos que el cartílago está formado por 3 grupos principales de células. Uno van a ser las que estén rodeando, que son los fibroblastos. Otro, las células condrógenas, que están a la par de los fibroblastos. Los condroblastos, que son las que elaboran la matriz territorial. Y las células que quedan atrapadas en medio de toda la matriz, que ya no están produciendo matriz, que se llaman los condrocitos. En general, cada uno de los condroblastos puede hacer o elaborar 3 tipos principales de fibras, las cuales son las fibras de colágena 1, las de colágena 2 y las fibras elásticas. Las de colágena 2, recordemos que son las más importantes para el cartílago, que tiene mucha resistencia a la compresión. Y estas fibras de colágeno 2 van a estar presentes sobre todo en el cartílago que se llama hialino, de hialos, que quiere decir claro, y también en el cartílago que se produce como modelación ósea, que es un cartílago hialino de tipo embrionario. En este caso le decimos cartílago fetal porque es hasta después del periodo embrionario que comienza a hacerse la osificación y entonces vemos que tiene un papel de modelación ósea. Si el cartílago tiene fibras elásticas, veremos que adentro en su interior las fibras van a estar ordenadas en redes. A eso le vamos a decir que es un cartílago elástico. Y si llegara a presentar fibras de colágeno 1, veremos mechones completos de fibras haciendo líneas o pinceladas adentro del cartílago, lo que le da mucha estabilidad. Normalmente las fibras están en forma concéntrica, debido a que los cartílagos pueden tener una forma de disco. Si el cartílago tiene muchas fibras de colágeno 1 junto con la colágena 2, vamos a decir que es un cartílago fibroso o fibrocartílago. Vamos a ver unas imágenes. Aquí podemos ver esto de aquí para acá es el cartílago. Este cartílago es un cartílago hialino. Podemos ver lo que decíamos de los grupos isógenos, que son células que comparten la matriz territorial. La matriz territorial se puede ver en esta imagen como un halo blanquecino, mientras que la interterritorial que queda entre los espacios que están aquí vacíos. Vemos que las células en la periferia, cerca de donde está el pericondrio, son células que se miran más chaparritas, más alargadas, menos redondas que estas. Estas se llaman condrógenas, mientras que las de aquí abajo son condroblastos. Las fibras de colágeno 1 que están rodeando todas forman el pericondrio y podemos ver que está alrededor de toda la estructura. En esta otra imagen podemos observar que son condroblastos presentes, sin embargo que la matriz territorial todavía no está bien desarrollada. Esto corresponde a un cartílago fetal. Vemos que las células ya están engrosadas, se ven redonditas, no todas tienen el mismo desarrollo y no han elaborado la matriz externa de la misma cantidad, pero sí ya se puede observar el patrón que va a ser cartílago. En este otro observamos los condroblastos. Cada uno de estas pequeñas esferas va a contener ahí a la célula, el condroblasto, y que están agrupadas, parecen ser grupos isógenos. La única diferencia es que están generalmente así en línea, como que si fueran hileras. Estas filas o estructuras que van a ser lineales con el eje del soporte del cartílago, vamos a observar que están entrelazadas con fibras pequeñas. Estas fibras pequeñas corresponden a fibras elásticas
que le dan cierta estabilidad al cartílago y evitan fracturas. El cartílago que tiene muchas fibras elásticas va a estar sometido normalmente a mucho movimiento. Podemos observarlo en la epiglotis, así como en algunas porciones de la oreja y en las alas nasales. En esta otra observamos las fibras de colágena que se miran orientadas en una dirección y sentido. Generalmente los condrocitos que vamos a encontrar aquí están retenidos en la membrana, como en el caso del central que tenemos aquí. Mientras que los condroblastos van a estar en grupos isógenos, dándole origen a más porciones de cartílago. Este cartílago es un cartílago fibroso o fibrocartílago. Cada una de las unidades funcionales del cartílago se denomina condrona y corresponde al condrocito o condroblasto inmerso en la matriz territorial. A manera de resumen, vemos que el cartílago es el tejido conectivo especializado que resiste compresión, amortigua, da forma, sobre todo a la porción de los huesos, y sirve para superficie deslizante en las articulaciones. Se deriva de la célula mesenquimática y va a dar origen a células que son ovoides que forman cartílago y después forman a los condrocitos. Todas derivan de la célula mesenquimática y esta tiene dos vías. Una, formar fibroblastos que dan fibras de colágena que se ordenan alrededor del cartílago formando el pericondrio. El pericondrio tiene dos células principales, los fibroblastos y también las células condrógenas, que podemos observarlas aquí arriba. Los fibroblastos van a dar después en forma inactiva origen al fibrocito. Las células condrógenas van a alojarse en la parte interna del pericondrio y a transformarse en condroblastos. Ambos grupos celulares pueden dar origen al cartílago y le dan origen de manera diferente. Las condrógenas van a producir mitosis siempre desde la periferia y van a hacer un crecimiento por aposición. Eso quiere decir poniendo capas sobre capas para poder formar nuevos condroblastos que generarán cartílago. También el condroblasto puede producir crecimiento teniendo mitosis dentro del cartílago. Y cuando esto ocurre, se producen los grupos isógenos. Un grupo isógeno es cuando dos o más células comparten una laguna. Una laguna es el espacio que está delimitado por la matriz de sustancia extracelular o matriz territorial. A este crecimiento se le conoce como crecimiento intersticial. El condroblasto forma la matriz extracelular y esta matriz extracelular entonces puede ser clasificada como una matriz territorial alrededor de la célula o interterritorial cuando se encuentra entre grupos celulares. La matriz extracelular está formada principalmente de fibras. Las fibras pueden ser de colágena tipo 1 o 2 y las fibras elásticas. Si solo presenta fibras de colágena 2, el cartílago podemos decir que es un cartílago hialino. Si además presenta fibras elásticas, el cartílago será un cartílago elástico. Si presenta fibras de colágeno 1 y fibras de colágeno 2, el cartílago será denominado cartílago fibroso. Aquí tenemos algunos ejemplos donde está el cartílago embrionario o fetal, el cartílago hialino propiamente dicho, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Además de las fibras, vamos a ver que las células producen sustancia amorfa. La sustancia amorfa está principalmente formada de glucosaminoglucanos como el ácido hialurónico, denominado hialuronano, o condritinsulfato. Los proteoglucanos podemos encontrar el agrecano y entre las glucoproteínas de adhesión podemos encontrar la condronectina. Recordemos que cuando el condroblasto está inactivo se denomina condrocito.